Muy buenas a todos y bienvenidos a este sexto programa, la sexta edición de este programa Sanlúcar y la primera vuelta al mundo, en el que estamos recorriendo sin lugar a dudas una de las hazañas más importantes, por no decir la más importante, de la historia de la humanidad, la que cambiaría y supondría un antes y un después en la historia del mundo. Nos hemos venido hasta el Castillo de Santiago. Recuerden, el segundo duque don Enrique levantaría dos de los grandes monumentos de nuestra ciudad. Por un lado, las Covachas, donde ya hemos estado en este especial sobre la vuelta al mundo. Por otro lado, este Castillo de Santiago, desde el que hoy iniciamos nuestra aventura para recorrer esta primera vuelta al mundo. Y lo hacemos nada más y nada menos que conociendo qué fue de la nao tras este viaje, tras esta hazaña. En el anterior capítulo hablábamos de la nao antes del viaje, cómo era, ya la descubrieron, pero ¿qué pasó después? Lo descubrimos. Sobre el paradero de la famosa nao Victoria, en que Juan Sebastián del Cano dio el primero la vuelta al mundo. Así se titula un pequeño artículo recogido en una obra suscrita por varios autores, Colección de documentos inéditos para la historia de España, volumen 1, de 1842. En no más de 4 páginas, el autor se plantea reflexiones que aún hoy día, con cierta carga melancólica, nos volvemos a plantear. ¿Qué fue de la nao Victoria? Siguiendo el hilo del artículo, escrito hace ya casi 2 siglos, la Victoria debió haber permanecido en Sevilla, parada, como símbolo de admiración para las generaciones futuras, o al menos ello debió ser un deseo, según se recoge del siguiente texto. Así como la nave Argos, mereció que los antiguos conservasen su memoria con veneración entre los astros o constelaciones del cielo, del mismo modo se hubiera procurado custodiar entre nosotros los restos de la nao Victoria. Lo cierto es que se ha especulado mucho a lo largo de los siglos sobre el paradero de la nao Victoria. El artículo recoge varias hipótesis de diferentes autores, hipótesis que el autor del artículo no duda en tildar de fábula histórica. El ilustrado don José de Vargas y Ponce, haciendo acopio de los textos de varios autores que le precedieron, llegó a afirmar en su obra publicada en 1788, relación del último viaje al Estrecho de Magallanes, de la fragata de Su Majestad, Santa María de la Cabeza, de 1785 y 1786, que la nao Victoria se custodiaba en Sevilla para eterna recordación. Anterior a Vargas, Antonio de Torquemada, en su obra de 1570, Jardín de Flores Curiosas, llegó a decir que la nao que se llamaba Victoria está en las atarazanas de Sevilla, o a lo menos estuvo como cosa de admiración. Posterior, 1681, don José Martínez de la Puente, en su compendio de las historias de la India Oriental, refiriéndose al regreso a España de Juan Sebastián Elcano, añade: los fragmentos de esta nao Victoria se guardan en Sevilla por memoria de haber sido ella sola quien dio vuelta entera a todo el orbe de la tierra y agua. Dentro de la historiografía sanluqueña, el coronel Guillamas, en su obra Historia de Sanlúcar de Barrameda, de 1858, aporta novedosos y sorprendentes datos sobre el paradero de la nao.
No sabemos en base a qué datos se hace tal aseveración, o si más bien son fruto de ideas infundas y peregrinas. El caso es que Guillamas afirma en su prólogo lo siguiente: el nuevo camino para el viaje de las Molucas, o Islas de las Especierías, como se llamaron antiguamente, los descubrimientos a lo largo de la costa de África, a lo largo del Cabo de Mogador, todo o casi todo, se debe a los hijos de esta ciudad, pues en su puerto se organizaron las expediciones para conquistar y descubrir, y en él reposó por largos años, casi hasta nuestros días, la famosa nave La Victoria, que fue el primer buque que dio la vuelta al mundo, saliendo de este puerto y regresando a él, al mando de su ilustre y experto piloto, Sebastián del Cano. Más adelante, en la página 344 dice: navegó la expresada nao durante su viaje 14.470 leguas. El emperador Carlos V mandó que la expresada nave quedase en el puerto de Sanlúcar en perpetuo reposo para memoria del suceso, y en este estado duró muchísimos años hasta que se fue cayendo a pedazos y desapareció. Toda una incógnita. Ya han visto qué pasó con esa nao Victoria tras esta expedición que recorrería precisamente toda la vuelta al mundo de la mano de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, de la mano del Castillo de Santiago, y recorriendo este monumento histórico de Sanlúcar. Continuamos con este programa donde nos han abierto sus puertas para poder llevarles numerosos temas en esta nueva edición. Un Castillo de Santiago que, recuerden, de la mano del segundo duque don Enrique, se levantaría en un extremo de la villa, sobre la barranca, defendiendo precisamente la ciudad del camino a Sevilla, y lo haría aproximadamente entre los años 1477-1478. Historia viva de Sanlúcar. Y nosotros vamos a seguir recorriendo la ciudad, y para ello nos vamos a marchar hasta el Círculo de Artesanos. Allí su presidente Enrique Román nos va a hablar de esos nombres influyentes en esta primera vuelta al mundo. Hola, Enrique. Hola, Aurora. De nuevo, otro programa contigo. Encantados de estar aquí de nuevo con vosotros, y vamos a seguir hablando de protagonistas, de personajes que influyeron en toda esta historia, ¿no? Especialmente vamos a hablar de que Magallanes tuvo una relación muy importante con algunos de amigos suyos de la infancia, como fue el caso de Francisco Serrano. Francisco Serrano fue un personaje que estudió con él en la Escuela de Navegación, se criaron prácticamente juntos desde muy niños y tenían una relación, en algunos casos se cuenta que era familiar, eran primos, ¿no? Entonces es importante esta relación porque Francisco Serrano, en un momento determinado, cuando ellos están navegando por toda la zona de Malaca, de Sumatra, en una de las incursiones está su vida en peligro, y se cuenta que el propio Magallanes lo salva. Tanto es así que tienen una amistad ya eterna, y ahí es donde se cuaja, prácticamente se puede decir que se cuaja el proyecto de lo que sería después este viaje de Fernando de Magallanes y del Cano. Porque Francisco Serrano se va a quedar en Ternate, en una de las islas de las Molucas, organizando, digamos, todo lo que sería una infraestructura para poder comerciar con todas las especies de aquella zona, y volvía a Europa, Magallanes, con la condición de preparar un viaje que después sería lo que hoy conocemos como esta expedición de la primera circunnavegación. Después va a haber una serie de personajes importantes que están relacionados con el mundo de la ciencia, de la cosmografía de aquella época. Por ejemplo, Ludovico de Lanterna, o por ejemplo Martín de Behaim. Se cuenta de que el globo terráqueo que llevó Magallanes a presencia del rey Carlos fue lo que lo convenció para que le concediese la autorización para este viaje. O, por ejemplo, Ruiz Faleiro. Ruiz Faleiro fue muy importante porque fue la parte científica, la parte, digamos, más técnica, en colaboración con Magallanes para desarrollar este viaje. Hay que contar también que su hermano, el hermano Francisco Faleiro, también fue muy importante porque hizo una primera edición en español de una serie de datos que entonces se desconocían en Castilla, ¿no?
Entonces ellos van a formar parte muy notable, muy importante de lo que fue esta expedición. Por otra parte van a estar los personajes que financian la expedición, es decir, hay una serie de personas que son los que ponen parte del dinero. Naturalmente la corona española puso prácticamente todo, más de 6 millones de maravedíes, pero los 2,5 millones casi de maravedíes que faltaban lo consiguieron a base de la financiación de Jacob Fugger. Jacob Fugger era un prestamista, era un empresario muy importante que en realidad pues, prestaba dinero a toda la corte europea. En este momento España y Castilla era muy importante y fue un gran aportador a este tema. Pero ese dinero se produjo a través de el personaje, la persona que tenían en España como, digamos, como socio, que fue Cristóbal Haro. Cristóbal Haro también es un búrgales muy importante que ya venía conociendo a Magallanes de los negocios que él había tenido en Lisboa y por eso financia esta expedición. Cristóbal Haro había financiado incluso otras expediciones, por ejemplo la de Juan de Lisboa, que fue en 1514, cuando llegó prácticamente al Mar del Plata y con la información que Juan de Lisboa trajo también ayudó a esta gestación del viaje a Magallanes porque era amigo de él, era amigo suyo. Cristóbal Haro tenía 2 hermanos y uno de ellos, concretamente Jacobo Haro, su hija se casó con Maximiliano Transilvano. ¿Quién era Maximiliano Transilvano? Pues Maximiliano Transilvano era una especie de consejero del rey, era un consejero del rey muy importante y por lo tanto vean ustedes también ahí la relación familiar que existía entre la corte, estos miembros de la corte, con toda esta financiación y con todo esto, ¿no? Y desde luego están de manera notable, muy importante en esta organización, el obispo de Burgos, Rodríguez Fonseca, que va a ser realmente, era una especie de ministro de la navegación, por decirlo así, en Castilla, y va a ser realmente quien al final pues sea el que anime a que todo esto se produzca, porque él también tenía sus propios intereses. Tanto es así que él va a ser uno de los interesados en que un hijo natural suyo, que era Juan de Cartagena, vaya de capitán en uno de los barcos y como todo el mundo sabe en esta historia, después va a tener un lamentable, un triste final. Por último, así ya tenemos que hablar un poco también a otros personajes importantes de esta historia. Hablaremos de las crónicas, de los cronistas. El otro importante personaje será Antonio Pigafetta, el cronista de la historia, pero que eso ya es muy conocido por todo el mundo, ¿no? Pero tengan ustedes en cuenta que también Pigafetta tenía sus propios intereses. Pigafetta fue llevado por Francesco Chiarichiati, que era el nuncio apostólico del Papa en España, fue quien realmente lo introduce para que Pigafetta pueda alistarse y estar en esa expedición. Nos cuenta una historia, pero es verdad que esa historia pues, tuvo hasta 3 versiones, incluso la versión en italiano que se le llega a un tal Martín de Angliera, era una historia que terminó perdiéndose y no sabemos realmente si era la historia real. Pigafetta también vemos que en su historia cuenta algunas cosas muy fantasiosas, ¿no? No era del todo la realidad. En fin, como ven ustedes, hemos pasado muy rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, para contarles una serie de nombres que de alguna manera fueron muy influyentes y muy importantes en todo lo que supuso la gesta, la organización, el desarrollo y lo que el futuro deparó a esta enorme gesta. Muchas gracias, Enrique, por acercarnos a algunos de esos nombres más influyentes en esta gesta histórica, como fue la primera vuelta al mundo. Continuamos en este Castillo de Santiago. ¿Saben, tal y como nos cuenta Fernando Cruz Isidoro en algunos de sus estudios, que ese castillo se hizo de forma rápida? ¿Por qué? El segundo duque don Enrique, le concedió a los vecinos de la zona en propiedad sus solares, casas y tiendas a cambio
de 200.000 maravedíes para que ayudaran a la construcción de este castillo, por lo que se hizo de una forma rápida. De una forma rápida también nos vamos a marchar ahora hasta el Ateneo de Sanlúcar. Allí vamos a hablar del vino en la circunnavegación y lo vamos a hacer de la mano del historiador Manuel Romero Tallafigo. Bueno, yo les voy a hablar del vino. Les voy a hablar de la importancia del vino en la circunnavegación, de la importancia del vino blanco sobre el tinto, de la importancia del vino blanco de esta zona de Sanlúcar Jerez y luego de la importancia que tuvo el vino blanco para Juan Sebastián Elcano, sobre todo dentro de su testamento y última voluntad. Diego de Covarrubia, que era un hombre de los grandes organizadores de armadas de Burgos, por cierto, le escribía a Carlos I en esos años que el pan y vino y aceite es lo principal que ha menester la armada. Vino, pan y aceite. El vino era importante no solo por su valor energético, a los marineros los encendía de ánimo, sino también es muy importante porque yo cuando he estado viendo las cuentas de las armadas, tanto del primer viaje de Elcano como del segundo, son páginas y páginas y páginas de vino, porque entonces no existían esas grandes propiedades que uno solo vendía el vino, sino que eran bodeguitas, bodeguitas, bodeguitas. Entonces hay muchísimos renglones, tanto que Berggren, un historiador de esta expedición, dice que los 4/5, es decir, dice 5 partes que ocupan las cuentas, 4 están dedicadas al pan y al vino. Y luego también era importante el vino y el pan por el peso y la masa. Fíjense ustedes que recomendaban a los españoles que una vez que llegaran a las islas del Pacífico no consumieran ni pan ni vino, porque decían que era mejor el espacio que ocupaban el pan y el vino era menor que el que podía ocupar, por ejemplo, los productos de allí del arroz, y lo que querían era espacio en los barcos para traer clavos, porque era el clavo el principal negocio que tenían. Pedro Martí de Anglería, que escuchó a Juan Sebastián Elcano allí en Valladolid, que estuvo oyendo los relatos de Elcano en la corte de Valladolid, dice que contaban Elcano y los nuestros, decía, que aquellas islas eran dichosas, sí, porque tenían mucho oro, tenían muchas perlas, tenían muchas especias. Dice, aunque no tienen, dice, nuestro pan, ni nuestro vino, ni carnes de vaca, ni carnes de carnero, porque se contenta con su arroz, dice, con el cual hacen 1000 géneros de comida. Me estoy acordando de los restaurantes japoneses, la cantidad de arroces que nos ponen, ¿eh? Pero esa monotonía a los españoles no les gustaba. Respecto al vino, hay una obra que se publica en tiempo de Elcano, que es un libro de la Edad Media de Fray Bartolomé el Inglés, que se llamaba De las propiedades de las cosas. Y hablando del vino decía, en este libro que estaba distribuido por toda Sevilla, por toda la zona, que lo leían todo, que era como una especie de enciclopedia espasa que tenían la gente que leía en aquel entonces en sus casas, decían que el vino era un zumo de árbol. Qué palabra más bonita, zumo de árbol, zumo de cepa, que produce olvidanza de tristeza y dolor, que aguzaba el entendimiento, decía, en la cosa difícil es sutil. O sea, las cosas difíciles que se planteaban en la armada, sobre todo esas faenas en plena tempestad, la gente con el vino decía, es importante porque les aguzaba el entendimiento. Y para los jóvenes era muy bueno el vino porque decían que tenían un calor imperfecto. Los mayores lo tenemos imperfecto porque nos va decayendo, pero los jóvenes lo tienen porque no les ha crecido. Y Quevedo en sus jácaras, también de esta época, fíjate usted qué verso más bonito decía sobre el vino. No hay cuestión ni pesadumbre que sepa, amigo, nadar. O sea, ningún problema sabe nadar en el mar, ningún problema sabe nadar. Todas se ahogan en vino, todas se atascan en pan. Creo que queda claro la importancia del vino. Pero, ¿por qué el vino blanco era importante?
Fíjate usted lo que decía Fray Antonio de Guevara en 1539, en otro diario que publicó y que es muy conocido. Ese diario, ese librito lo tituló este hombre, de los muchos trabajos que se pasan en las galeras. Decía, es saludable consejo llevar siempre, cuando uno viaja en un galeón, en una galera, llevar un barril o un cuero de vino blanco, mejor añejo. Sabemos que el vino blanco se puede arropar, se puede añejar. Blanco y oloroso. ¿Y qué razón daba este hombre para recomendar el vino blanco? Dice, porque al tiempo de revesar es de lo que decimos en San Lucas, estoy devolviendo, revesar es vomitar. El sabor del vino blanco le reformará el estómago y el olor le confortará la cabeza. Yo nunca había caído en la cuenta de estas virtudes del vino blanco. Y luego, ya por último, para guardar el tiempo, la importancia que tuvo el vino blanco en Elcano. Elcano fue un hombre que se enamoró aquí en Sevilla y en Sanlúcar del vino blanco de esta zona. Y lo voy a demostrar. Primero, en la primera expedición de Magallanes se compraron 8 botas de vino que compraron en Jerez a diversos precios. No existían ni González Vía ni estas grandes bodegas, eran pequeñas bodeguitas y iban comprando uno a uno. Dice, se guindaron en 420 pipas. Guindar es colocaron las pipas en los 5 navíos, con sus corchos y escoperoles. Los corchos era tapón de corcho. Ha habido algún autor que decía que en el siglo XVI no se conocía en esta zona el corcho, y está clarísimo en las cuentas. Y los escoperoles son esos clavitos que vemos en los toneles sobre los hierros, que son como tachuelas grandes, y escoperoles, custodiados por guardianes. Fíjense ustedes, el vino siempre tenía que tener un guardián, mientras los cargaban y descargaban en Jerez y Sevilla. Y en el segundo viaje, que sale de La Coruña, desde Sevilla mandan 3 barriles de vino blanco. Allí Elcano, en la expedición esa que sale de La Coruña, lo que arrima es vino de Betanzos, que era tinto, y vino de Ribeiro, de Rivadavia, que era un vino blanco. Sin embargo, llegan 3 barricas, y de esas 3 barricas, que esto está en las cuentas, que lo he encontrado yo, de esas 3 barricas, 2 van para el capitán, que es Juan Sebastián Elcano, y la otra barrica va para uno de los grandes financiadores de la Armada, el burgalés Cristóbal de Ar, cuya tumba tuve el gusto de ver el pasado verano en la parroquia de San Lesmes de Burgos, que yo encarezco a todos los sanluqueños que cuando visiten Burgos, además de ver la catedral, vayan a la parroquia de San Lesmes, porque ahí está el sepulcro de este Cristóbal de Ar, que fue el que financió esta circunnavegación del mundo. Creo que el vino es importante, el vino blanco y el vino de Jerez, porque en el testamento de Juan Sebastián Elcano, después de un año de navegación, todavía conservaba sus 3 barricas de vino blanco. Y gracias también a Manuel Romero Tallafigo por enseñarnos algo más de la importancia del vino en aquella época, sobre todo ya han visto de la importancia del vino blanco sobre el vino tinto y de la importancia del vino de la zona, también con ese guiño en su testamento de Juan Sebastián Elcano. Continuamos recorriendo este Castillo de Santiago, este emblema de nuestra localidad, y lo hacemos desde este aula mayor. Ya saben, 3 de los pilares fundamentales de este castillo lleno de historia: este aula mayor, la torre del homenaje y esa puerta de la sirena, donde hemos estado anteriormente. Y continuamos para seguir descubriendo la historia de Sanlúcar. Lo vamos a hacer ahora de la mano de la historiadora Leticia Arbeteta. ¿Qué significó la primera vuelta al mundo antes y después de que se conmemorara? ¿Qué ha significado en su momento y qué ha significado para nosotros? ¿Qué nos deja de legado esta historia? Primero repasemos qué significó la circunnavegación o la vuelta al mundo. Tenemos un tema. El 20 de septiembre de 1519 salen del puerto de Sevilla, después de Sanlúcar, 5 navíos con 239 personas.
A Portugal, que tenía la exclusiva de toda la navegación marítima de la ruta de las especias, no hacía ninguna gracia el proyecto que había planteado Magallanes, que precisamente era de nación portuguesa, y luego se tuvo que acoger a la corona española, que era la patrocinadora del proyecto, con Carlos V, primero de España. Bueno, ya sabemos todos los detalles de esta hazaña, pero es conveniente que el hombre de la época actual, del siglo XXI, sepa qué significó exactamente, tanto en su tiempo como posteriormente, porque de lo que hicieron nuestros antepasados es lo que somos nosotros. Por tanto, hay que recordar que Magallanes dirige la expedición de estos navíos, intenta no pasar por las colonias portuguesas africanas porque sabe que va a tener conflictos, y ya había estado en los mares asiáticos porque era un marino experimentado, y buscaban las Islas de las Especias, las Molucas. Sin embargo, todos sabemos también que en Filipinas muere en 1521, concretamente el 27 de abril, en la batalla de Mactán, cuando está cubriendo la retirada de 57 hombres contra 1500 del jefe Lapu-Lapu, que curiosamente en las Filipinas poshispánica y posamericana se le ha creado todo un relato como gran héroe nacional. Y sin embargo la realidad demuestra bastante cobardía, porque Magallanes fue alanceado, fue herido, y en ese momento todos los combatientes de este grupo fueron a por él y lo alancearon completamente. Sabemos después que la expedición se retoma bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, y que en definitiva, por una serie de razones, van perdiéndose las naves hasta que queda solo la Victoria. A la vuelta, ya exhaustos, los portugueses, la verdad es que no solamente no ayudaron a unos marineros que estaban en dificultades, sino que los apresaron, y de hecho pues uno de los barcos quedó allá. El caso es que de aquellos 239 hombres llegan 18 a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522, y como sabemos, lo primero que hacen al desembarcar es ir a cumplir un voto a la iglesia mayor. Tengamos en cuenta que se inició la expedición sin mapas conocidos, es decir, íbamos directamente a la tierra ignota. Después de la expedición, ¿qué pasó? Pues que ya no solamente era el circuito de Asia propiedad de un solo país, sino que era ya prácticamente de todos, porque a la expedición española siguieron ya conocimientos, cartografías y demás que ampliaron el conocimiento de los pueblos. Cuando pensamos en el globalismo lo pensamos desde la óptica actual, de que todo es igual, los mismos rascacielos están en Nueva York que pueden estar en Sudáfrica. Pero sin embargo, lo que sí vieron estos marineros, lo que sí se vio en esta expedición, que había muchos modelos sociales que eran diferentes y que debíamos conocerlos y que debíamos comprenderlos si queríamos comprender en realidad lo que había sido la humanidad y lo que era la humanidad, y también establecer comparaciones, porque esas comparaciones son legítimas. No podemos, como hacen algunos historiadores, establecer en un mismo plano de igualdad el Renacimiento, por ejemplo, con la Edad de Piedra. No podemos establecer civilizaciones avanzadas pues con otras que desconocen cosas tan básicas como el lenguaje escrito o la rueda. Entonces, bueno, todo esto a lo mejor tienen otros valores que pueden intercambiar, y precisamente esa falta de empatía es lo que nos ha llevado a muchos enfrentamientos, cuando en realidad se trataba de un proyecto unitario, tanto comercial como social. Y esto es lo que yo creo que tiene más valor en este momento, cuando se están derribando estatuas por personas que en definitiva son productos de sistemas educativos que han fracasado porque no han educado en valores, no han educado en sumar en vez de restar, porque han primado unos aspectos de la historia y han desechado otros, y los que han desechado los han enfocado mal.
pues es el momento también de reivindicar el esfuerzo de nuestros antepasados, todos, de todos los países, de todas las naciones, de todos los momentos hicieron por hacer del mundo un lugar más habitable. Y esa es la razón de esta pequeña intervención, que me disculparán en lo que tenga de incorrecto en cuanto a la liviandad histórica con que la presento, pero sin embargo sí que me parece un motivo de reflexión interesante. Todos debemos abrirnos a lo que han hecho los demás, tratarlo con respeto, y lo que ha sido heroico y realmente correspondiente a los valores que ha tenido cada modelo social en su momento y las razones que esas personas han tenido en su momento, debemos respetarlas, porque en definitiva es el legado que todas las personas que han muerto han dejado a sus descendientes. Somos lo que fueron. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Leticia Albeteta, por estar además con nosotros recorriendo lo que ha significado entonces y lo que significa ahora esta primera vuelta al mundo. Sin lugar a dudas, una hazaña histórica, una hazaña que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y que tenía a Sanlúcar como una de las auténticas protagonistas. Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano se metían en esta aventura acompañados por numerosos marineros para recorrer y buscar la isla de las especias. Finalmente la encontraron sin darse cuenta de que habían recorrido y habían dado la vuelta al mundo y que pasarían a la historia de la humanidad. Una historia que estamos recordando 500 años después. Sanlúcar 1519-1522, Sanlúcar 2019-2022. Por eso nos encontramos en este castillo de Santiago, recorriendo esta sala con esta muestra sobre la primera vuelta al mundo, que ya saben que no se pueden perder. Tienen que descubrir la historia de Sanlúcar y sin lugar a dudas tienen que descubrir la importancia de Sanlúcar a la hora de recorrer y aventurarse en esa primera vuelta al mundo. Y nosotros seguimos recorriendo temas y seguimos haciéndolo ahora de la mano de la Fundación Casa de Medina Sidonia y de la mano de la historiadora María del Carmen Rodríguez Duarte, que ha querido estar con nosotros con esa Fundación Casa de Medina Sidonia y que nos habla Sanlúcar en esos tiempos de carrera de Indias. El papel desempeñado por Sanlúcar en la carrera de Indias, en las navegaciones transatlánticas, fue de una importancia enorme. Ese protagonismo vino dado por una serie de factores, entre ellos su ubicación geográfica. Situada en la desembocadura del Guadalquivir, el punto solamente permitido para la salida y la llegada de las flotas que iban y volvían de Indias, y no menos importante, su pertenencia a la Casa Ducal de Medina Sidonia. Los duques convirtieron a Sanlúcar en la capital de sus estados, unos estados que se extendían desde Gibraltar hasta la frontera con Portugal, hasta Huelva. Y como capitanes generales del Mar Océano, ellos eran los encargados de los preparativos y del despacho de las flotas a Indias, que anualmente partían desde Sanlúcar. Una de ellas era la flota de Nueva España, que se dirigía al puerto de Veracruz, tardando unos 90 días en su llegada, y la otra era la de Tierra Firme, que lo hacía hacia el puerto de Nombre de Dios. Ambas flotas debían reunirse luego para la vuelta en el puerto de La Habana y desde allí remontando hacia las Bermudas, hacia las Azores, hacia la isla de Tercera, ya tomaban el camino directo hacia Sanlúcar. La flota de Nueva España debía estar ya a primeros de marzo surta en el fondeadero del puerto de Nuestra Señora de la Bonanza, de aquí en Sanlúcar, para salir con las primeras aguas de mayo. Y la flota de Tierra Firme lo hacía en junio para salir en agosto. Algo muy importante es que estas flotas debían navegar agrupadas. Los barcos mercantes tenían que ser protegidos por unos navíos artillados de muchísimo mayor tonelaje,
como podía ser la capitana, que iba en vanguardia, podía llegar incluso hasta las 1000 toneladas, digo, con una fuerte artillería, y en vanguardia la almiranta. Incluso en el costado de Barlovento solían ir algunas naves de armada para la defensa de estas flotas, como digo. Eso es lo que se llamaba navegar en conserva. Una excepción a esto fueron los llamados navíos de aviso. Eran unos navíos, unas embarcaciones de muchísimo menor tonelaje, no llegaban a los 60 toneladas, y su principal característica era la velocidad. Además, no tenía fijada una fecha de salida, con lo cual era una ventaja porque podía eludir perfectamente el ataque de cualquier enemigo, que sabía para la flota cuándo salían de aquí de Sanlúcar. Esos navíos de aviso, su principal característica, la velocidad, y además su misión era la de hacer de correos. Ahí no iban ni pasajeros ni mercancías, y en esos navíos lo que llevaban era la correspondencia del rey dirigida para las autoridades españolas en las tierras americanas. Llevaban además la orden de que si por casualidad encontraban algún enemigo, rápidamente se deshicieran de aquella correspondencia, de aquellos papeles, arrojándolo al mar, además con algún peso para que se deshicieran rápidamente. La documentación que tenemos aquí en el archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia para el siglo XVI nos presenta un aspecto muy curioso, porque para la primera mitad del XVI aparecen pocas noticias relacionadas con las Indias. Por ejemplo, tenemos una carta de 1529 de la emperatriz Isabel, la esposa del emperador Carlos V, que en aquel momento está luchando en Centro Europa, y va dirigida a doña Ana de Aragón, que es duquesa de Medina Sidonia. En aquel momento está casada con el quinto duque de Medina Sidonia, don Alonso, y le está pidiendo a la duquesa ayuda para unos navíos que van a las Indias. Después las demás noticias hacen relación sobre todo a limosnas dadas, por ejemplo, a criados de la casa que navegan o a personajes que se lo solicitan, o también muchas a frailes, a religiosos, frailes franciscanos, a los que se le da pues atune de las almadrabas de Conilo de Sahara de los duques, o se le da trigo, se le da a lo mejor aceite o bien metálico, una cantidad para ayudar a ese viaje. Ese panorama cambia radicalmente en la segunda mitad del siglo, con el séptimo duque, más concretamente cuando él asciende ya al gobierno de sus estados. La historiografía tradicional ha denostado a este personaje. Siempre lo ha tratado muy mal, como una persona inexperta, inepta para el tema de las navegaciones. La documentación echa por tierra esa teoría. ¿Por qué? Pues porque este personaje estuvo muy bien preparado en temas náuticos, porque su abuelo, el sexto duque, se preocupó por ponerle los mejores profesores, y entre ellos uno que era un cosmógrafo, geógrafo, astrónomo, examinador de pilotos de la Casa de la Contratación de Sevilla, llamado Pedro de Medina. Además, autor del primer tratado de la navegación, el arte de navegar, en 1545. Es decir, que don Alonso tenía conocimiento, hasta tal punto que él lleva a cabo, y lo vemos en la correspondencia mantenida entre Felipe II y el duque, vemos la confianza que le tiene a este noble sanluqueño. Y le encarga, por ejemplo, en 1587 le encarga que organice una expedición para ayudar a los colonos que años antes habían ido con Pedro Sarmiento de Gamboa a colonizar el estrecho de Magallanes. Él la organiza pues pone para 1000 bocas, no eran tantas porque desgraciadamente las condiciones climatológicas de aquella zona habían hecho que mermara muchísimo la población. Pero curiosamente, el año siguiente al desastre, no derrota, al desastre de la Armada, 1589, aquí en Sanlúcar, en el puerto de Nuestra Señora de la Bonanza, él personalmente está, porque se le ha encargado Felipe II, organizando una expedición, ahora en este caso 6 navíos, en los cuales va a ir a Nueva España
el recién nombrado virrey, don Luis de Velasco, acompañado del gobernador de Filipinas, Gómez Pérez Las Mariñas. Son más de 300 personas y como digo, él personalmente está en Bonanza, a bordo de los barcos, organizando toda la logística y todos los preparativos para esa salida. E incluso ya a final de siglo, en 1591, él se encarga de enviar también un navío de aviso para el capitán general don Antonio Navarro de la flota de Nueva España, que está en ese momento en La Habana, y para el de tierra firme, que está también allí en aquel mismo puerto, don Diego de Rivera. Es decir, que vemos claramente, nos lo dice la documentación, la importancia que este duque tuvo con respecto a la carrera de Indias. No podemos tampoco ya olvidar pues el papel desempeñado también por los llamados pilotos de la carrera de Indias. Fueron muchos sanluqueños. Unos examinaban para hacer el recorrido hacia Nueva España y el otro para tierra firme, o hacían dos exámenes. Una vez que aprobaban uno, se preparaban para el otro. Tenían que demostrar que llevaban una serie de años navegando, más de 6, hacia las Indias, y que tenían los conocimientos necesarios para llevar ellos estas naves. Y, por ejemplo, uno de ellos, Juan Cruzado de la Cruz y Mesa, llegó a ser piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla, es decir, el que examinaba a los pilotos. Y ya para terminar, pues podemos recordar incluso la importancia de los comerciantes, de los cargadores a Indias. Eran familias, en las que tenemos muchísimas aquí en Sanlúcar, que pueden ser pues, los Crocker de los Cameros, los Arizón, Ponce de la Cadena, bueno, muchísimos, que han dejado, ellos tienen sus propias flotas, sus propios navíos, comerciaban con sus productos agrícolas, el aceite, el vino, y han dejado constancia en el urbanismo sanluqueño, aunque ya han desaparecido muchas, las famosas casas de cargadores a Indias. Gracias a Mari Carmen Rodríguez Duarte por hablarnos también de la Sanlúcar, de aquella carrera de Indias. Vamos a continuar y lo vamos a hacer. Continuamos recorriendo este Castillo de Santiago, estas salas que esconden los verdaderos secretos de la época. De verdad, visitar salas como esta del Castillo de Santiago es descubrir la historia de Sanlúcar y la historia del mundo en general. Vamos a continuar y vamos a poner además el toque musical a este programa de la mano de la agrupación musical de la Infantería de Marina, que estuvo precisamente, como ya hemos descubierto en otros programas, que estuvo precisamente en este Castillo de Santiago. Seguimos conociendo aperitivos de este concierto.
La música que llegaba también de la mano de esa agrupación musical de Infantería Marina de Madrid, en este Castillo de Santiago, y que la disfrutábamos durante el pasado mes de septiembre y continuamos. Historia viva de Sanlúcar en este Castillo de Santiago y nos marchamos hasta la Fundación Puerta de América. Allí vamos a conocer algunas de las anécdotas de esta circunnavegación y no se olviden, desde este gran monumento histórico de Sanlúcar a la Fundación Puerta de América. Hoy vamos a hablar de algunas curiosidades y anécdotas referentes a la expedición de Magallanes y Elcano, que terminó dando la primera vuelta al mundo, saliendo y volviendo a estas playas que veis detrás mía. Uno de las curiosidades es que Pigafetta en su diario no se limita solamente a anotar las cosas que van sucediendo, sino que las provee con una prosa bastante florida y termina siendo el precursor de los libros de viaje que en la última parte del siglo XIX los escritores románticos tanto publicaron en sus viajes aquí a España. Otra de las curiosidades de esta expedición fue que fue de las primeras en las que se estableció un sistema de colaboración público-privada. La corona no disponía de los fondos, de los recursos económicos suficientes para afrontar la empresa, y llegó a un acuerdo con Cristóbal de Haro, que era un comerciante burgalés, que pagó cerca del 25% del coste total de la expedición. Este esquema luego se repitió con ocasión de otras conquistas y de otras expediciones. Otro detalle también que resulta curioso es que Juan Sebastián Elcano termina embarcándose en esta aventura casi por obligación. Él y su familia poseían algunas embarcaciones y después de participar en algunas expediciones de la corona y ante la falta de pago del dinero que le tenía que pagar la corona a Elcano, se vieron en la obligación de vender sus embarcaciones a potencias extranjeras que eran las únicas que tenían en ese momento liquidez para poder comprarlas y poder ellos subsistir. Eso estaba completamente prohibido en aquella época, no se podía dar nada que fuera náutico, que estuviera relacionado con las expediciones y con las expediciones a otros sitios, y terminó llevándolo ante la justicia y tenía ese problema persistía. Entonces una de las razones por las que Elcano se embarca en la expedición es para quitar esa deuda que había adquirido con la justicia, para lavar su nombre, que creo que la verdad es que le salió la jugada extraordinariamente bien. Magallanes tenía una personalidad muy calculadora, era un tío muy sistemático, muy amante del detalle, y antes de partir, tanto en el tiempo que estuvo en Sevilla como en los 40 días que estuvo aquí en Sanlúcar, se preocupó de que hubiera a bordo de las 5 naos todo lo que se le pudiera ocurrir que necesitara para solucionar algún problema durante los 2 años que él había previsto que iba a durar la expedición. Evidentemente la duración se equivocó, pero lo cierto es que llevaba repuestos, llevaba herramientas, llevaba todo tipo de cosas que
que podían surgirle, claro, en una Patagonia, en medio del Pacífico, pues no hay una ferretería a mano para ir a buscar ningún repuesto ni ningún tipo de recambio para poder mantener la navegación. Entonces, en los listados de bastimentos de la expedición es de resaltar la minuciosidad que tiene Magallanes a la hora de prever qué problemas se podían encontrar durante el camino. Muestra también de esa minuciosidad es que él se preocupaba de la marinería, que tuviera mantener la moral, tenerlos distraídos en unas expediciones tan largas y en las que sabía además que iba a tener bastantes malos momentos. Entonces, por ejemplo, se embarcan 580 botas de vino. El vino era fundamental en las navegaciones, se le daba un cuartillo a cada marinero y aparte de que servía para suplir la falta de agua, que se podría bastante rápidamente, servía también evidentemente para elevar el ánimo de la marinería. Se embarcaron también 5 tambores grandes, 20 tamboriles, violines, pífanos y algunos instrumentos más para formar una especie de orquestina que en los ratos de ocio también mantuvieran a la expedición, a los expedicionarios entretenidos. Dentro de, bueno, Magallanes, como conocía más o menos qué se iba a encontrar, ya venía de vuelta de la India, aparte de para intercambiar por especias cuando llegaran a destino, llevaban múltiples baratijas, múltiples objetos que a los indígenas les parecía interesante para intercambiar por comida, por fruta, por agua o por cualquier cosa que necesitaran en los puntos donde hicieran escala en el viaje. El que más nos llama la atención es que embarcaron 20.000 cascabeles, porque a los indígenas los cascabeles les parecía una cosa increíble, una cosa de una belleza y de una armonía excepcional. Era una de las cosas que más les llamaba la atención y eran más proclives a intercambiar por cualquier cosa que se les pidiera. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa, que es que cuando vuelve la expedición, los supervivientes comentan con el resto con la gente, con sus conocidos, que los indígenas, desde su punto de vista, eran un poquito tontetes, porque le daban 2 espejitos y un cascabel y le traían 4 gallinas. Hay algunas de estas ubicaciones donde pararon tanto la expedición de Magallanes y Elcano como alguna que estuvo en la misma tesitura, que al cabo de los años llegó alguna expedición nueva y por tradición oral dentro de esas tribus se comentaba que en su día habían llegado unos señores que venían del mar, venían del este y que debían de ser tontos porque les habían cambiado 4 gallinas por un espejito o por un cascabel que para ellos eran unas cosas extraordinariamente extrañas y que tenían un valor enorme. Entonces, ahí ambas partes habían engañado a la otra parte y se sentían especialmente satisfechos de ello. Cuando la expedición para en Cabo Verde a la vuelta a Sanlúcar, descubren que hay un día de diferencia entre lo que llevaban en los registros de la navegación y la cuenta que llevaban en tierra. Eso había pasado, pues bueno, en eso se basa luego el relato de Willy Fox, de ganar un día en un viaje por hacerlo en sentido navegando hacia el oeste en vez de hacia el este. Pero esto le supuso a ellos un auténtico quebradero de cabeza. Estamos hablando de una época en la que la religión era algo enormemente importante. Entonces, ellos sabían que no habían seguido las fechas que tenían que guardar. No habían dado misa los domingos, no habían celebrado los Jueves Santos, la Navidad la habían celebrado fuera de fecha y terminaron incluso escribiendo, pidiendo consulta por escrito al obispo Fonseca de qué es lo que debían de hacer en esas circunstancias para volver a estar en gracia de Dios. El obispo Fonseca evidentemente pues terminó diciéndoles que bueno, que no había ningún problema, que Dios entendería que debido a ese error no habían cumplido correctamente con las fechas que tenían que cumplir. Y gracias a la Fundación Puerta de América por recorrernos también por esas anécdotas tan interesantes de la mano de esta expedición que partía desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda, y desde este punto, el más alto del Castillo de Santiago, vamos a poner nuestro punto y final. Pero por hoy volveremos la semana que viene con más temas y con más invitados, sobre todo de cara a descubrir cómo fue la historia de Sanlúcar, cómo fue esa primera vuelta al mundo. Ya ven, el río Guadalquivir y Doñana fueron
testigos de excepción. Y nosotros queremos serlos también en este 5º centenario de la primera vuelta al mundo.